Una de las razones más importantes por las que existen organismos vivos en nuestro planeta es la enorme cantidad de agua líquida en el océano mundial. Según investigaciones terrestres, los seres vivos surgieron hace unos 3.5 mil millones de años. Si hablamos de otros planetas donde podría existir vida, lo primero que buscamos es si hay agua líquida. Su presencia aumenta la probabilidad de que el planeta sea habitable. Durante los últimos 30 años, los investigadores han descubierto exoplanetas cuyo número supera los 5000. También vale la pena mencionar la supertierra, en la que existe un enorme océano líquido. De este objeto hablaremos con más detalle. ¿Cómo pudimos descubrir esta supertierra y cómo supimos que contiene una enorme cantidad de agua? Como era de esperarse, a los científicos les interesa una pregunta importante sobre este objeto. ¿Es posible que existan organismos vivos allí? El nombre de este exoplaneta es TOI 1452b. Se encuentra en la constelación del Dragón y su distancia hasta la Tierra es de aproximadamente 100 años luz. Por primera vez, este exoplaneta fue detectado por el satélite de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio llamado TESS, creado para estudiar exoplanetas en tránsito. El satélite comenzó su misión en 2018. Su área de trabajo es bastante grande. Por ejemplo, la de Kepler era 400 veces menor. TESS utiliza el método de tránsito en su trabajo. ¿Qué es el método de tránsito? Se considera el método óptimo utilizado para detectar exoplanetas. En el momento en que un planeta pasa cerca de su estrella madre, en nuestro campo de visión, vemos una caída abrupta en la curva de luz si observamos el gráfico. Al estudiar la curva de luz de la estrella madre, los científicos pueden averiguar si está rodeada de planetas. Se pueden obtener estimaciones aproximadas del tamaño, masa y período del planeta al analizar la curva de luz. TESS detectó el exoplaneta TOI 1452b mientras orbitaba alrededor de una enana roja, formando así un par binario cercano. La combinación de letras TOI se descifra como un objeto que interesa a TESS. En este caso nos referimos a la estrella principal, una enana roja. La combinación de números 1452 indica el número objetivo que se muestra en el catálogo. La letra B, ubicada al final, nos dice que este exoplaneta es el primero que se descubrió alrededor de esta estrella. Es decir, podemos decir que TOI 1452b es el primer exoplaneta de la estrella mencionada del que tenemos conocimiento. Basándonos en los datos obtenidos por TESS, también podemos decir que el nivel de brillo ahí disminuye cada 11 días. A partir de esto, podemos suponer que TOI 1452b estaba orbitando un objeto que forma parte de un sistema binario de enanos. La distancia entre las estrellas binarias es de aproximadamente 97 unidades astronómicas TESS. Ve estas dos estrellas como un solo objeto. Las observaciones del observatorio Mont Megantic en Canadá se volvieron clave para nosotros. Su cámara PESTO separó las dos estrellas una de la otra, lo que ayudó a descubrir que la exoplaneta orbita alrededor de la estrella más grande. Miren con atención esta imagen del documento de investigación. Pueden notar que la cámara del observatorio, gracias a su mayor resolución, muestra precisamente dos estrellas. Las conclusiones de los investigadores de Canadá fueron confirmadas después por colegas japoneses. Dado que se comprobó la existencia de un exoplaneta, después se pudo pasar al estudio de las características físicas del objeto. Si hablamos de la cantidad de luz que emite la estrella, hay varios factores que la afectan. El tamaño del objeto en movimiento es el factor decisivo aquí. Al estudiar la disminución de la luz, los científicos llegaron a la conclusión de que estamos tratando con una supertierra que orbita alrededor de TOI 1452. La supertierra es más de una vez y media más grande que la Tierra. Como mencionamos antes, cada 11 días se observa un cambio brusco en el nivel de brillo.
Por lo tanto, el exoplaneta da una vuelta alrededor de su estrella principal TOI 1452 en 11 días terrestres. Como saben, nuestro planeta necesita 365 días para completar una órbita. El tiempo que tarda TOI 1452b en dar una vuelta completa es tan insignificante, debido a que el propio exoplaneta se encuentra a una distancia corta de su estrella principal. La temperatura y el brillo de esta estrella son muy bajos en comparación con otras estrellas principales, incluso con nuestro Sol. El exoplaneta se encuentra en la zona templada de su estrella. Los niveles de temperatura son tales que en TOI 1452b podría haber agua líquida. Entonces existe la posibilidad de que haya organismos vivos en el exoplaneta. Es posible que este objeto espacial se haya vuelto aún más interesante después de investigaciones más detalladas sobre sus propiedades. También era importante determinar la masa del exoplaneta. Para averiguar este indicador, los científicos decidieron aplicar el método de velocidades radiales. Cuando el planeta realiza una rotación orbital, se establece una interacción gravitacional entre él y la estrella. Por esta razón, la estrella no se encuentra en una posición estática. Normalmente se mueve en una pequeña trayectoria que recuerda a un círculo. Esta es una reacción a la influencia gravitacional del planeta. Este hecho es importante para el método de velocidades radiales. El hecho de que la estrella oscile afecta el espectro de luz. Observamos esto a distancia. El espectro de una estrella que se acerca se desplaza hacia la región azul y la estrella se aleja, por el contrario, se desplaza hacia la región roja. El análisis espectral nos ayuda a saber cuán fuerte es la interacción gravitacional entre la estrella y el planeta. También se puede determinar la masa del objeto. Gracias a estas investigaciones descubrimos que la masa de TOEI 1452b es casi 5 veces mayor que la de la Tierra. También se determinó la densidad del planeta. Se calculó usando el tamaño y la masa. Su valor es de 5.6 gramos por centímetro cúbico. Este fue un descubrimiento inesperado, ya que la densidad de la Tierra es casi la misma, 5 gramos por centímetro cúbico. ¿Por qué esto fue una sorpresa? El asunto es que la densidad indica la cantidad de materia en un volumen constante. Como ya mencionamos, TOEI 1452b tiene una masa aproximadamente 5 veces mayor que la de nuestro planeta y es 2 veces más grande en tamaño. Al mismo tiempo, los valores de densidad de la exoplaneta y la Tierra prácticamente coinciden. La Tierra está compuesta principalmente de rocas y metales, pero TOEI 1452 con esas características debería contener materiales más ligeros. Los científicos buscaron una explicación para esta situación. Para ello modelaron cómo se ve el exoplaneta por dentro basándose en este gráfico. Curvas que muestran la composición de varios exoplanetas dependiendo de su tamaño y masa. Estas curvas resultaron del estudio de la estructura interna de estos planetas en varias investigaciones. Si observamos la curva de TOEI 1452b, veremos que este objeto pertenece ya sea a los planetas tipo terrestre que tienen una pequeña capa de agua, o es un planeta acuático cuya parte de agua representa el 25% de su masa. Para comparar, el agua en la Tierra no supera ni siquiera el 1% de la masa total. Si los científicos calculan bien, la composición de TOEI 1452b sería similar a la de Europa, satélite de Júpiter. Se considera que este objeto está lleno de agua. Las teorías de que existen mundos acuáticos han sido propuestas por astrónomos durante varias décadas. Y ahora TOEI 1452b se ha convertido en el primer objeto que podría encajar en la definición de mundo acuático. Sin embargo, aún no podemos afirmar con certeza de qué está compuesta esta exoplaneta. En la solución de este problema nos puede ayudar el telescopio James Webb. Es capaz de analizar los cambios en el espectro de la luz proveniente de la estrella en el momento en que interactúa con la atmósfera del planeta. Así también se conoce la composición de la atmósfera del exoplaneta. Además, Webb nos ayudará a saber si realmente existen organismos vivos en la lejana TOEI 1452b.
Nuestro universo está lleno de misterio y muchas reglas establecidas pueden simplemente no funcionar en alguna parte de ella. El científico Arthur Hogg descubrió en 1950 una estructura inusual en los vastos espacios del cosmos. Dentro de una galaxia había otra galaxia y dentro de ella, como una muñeca rusa, había otra más. ¿Cómo se formó un objeto así? ¿Existen otros similares? Esta galaxia inusual lleva el nombre de objeto Hogg en honor a Arthur Hogg, quien la descubrió. Inicialmente se pensó que era el remanente de una explosión de supernova que incluso afectó a nuestra galaxia. Sin embargo, luego se realizaron estudios sobre el nivel de radiación de este objeto. Se descubrió que aunque el diámetro de nuestra galaxia es de 105.700 años luz la 600 millones de años luz, es decir, esta estructura definitivamente no pertenece a nuestra galaxia. El mencionado Arthur Hogg propuso la versión de que aquí se trata de luz distorsionada debido al lente gravitacional, la cual forma un anillo alrededor de las estrellas. Esa versión no fue confirmada. ¿El objeto de Hogg es una galaxia tanular? De estos objetos hay una cantidad mínima en el universo, el 0.1% del total. Una galaxia central está rodeada por otra galaxia, y entre ellas hay otra más. Continuación. Se forma una especie de matrioshka de 3 galaxias. El diámetro de la galaxia central, que también se considera el núcleo de todo el objeto, alcanza los 17.000 años luz. El anillo, por su parte, tiene un diámetro interno de aproximadamente 80.000 años luz, mientras que el diámetro externo es de 127.000 años luz. ¿Cómo es posible que en una galaxia haya otra galaxia y dentro de esa otra más? Los investigadores aún no tienen una opinión unánime. La primera versión dice que una galaxia puede pasar por la parte central de otra galaxia que sea más grande y plana. En ese momento, las estrellas de la galaxia más grande serán atraídas por las estrellas de la galaxia más pequeña. Esta última atraviesa completamente la otra galaxia y sale de ella, dejando estrellas tras de sí. Por la acción de la fuerza de gravedad, algunas de ellas se mezclan entre sí, otras son lanzadas hacia los bordes, lo que dio lugar a la formación de un anillo peculiar de estrellas. Esta versión puede explicar la naturaleza de otras galaxias con forma de anillo. Sin embargo, con el objeto de Hogg todo es más complicado. Los investigadores no hallaron pruebas de que haya chocado con otras galaxias. Hay otra versión. Esta dice que el objeto de Hogg surgió gracias a 2 galaxias satélites separadas. Una de ellas se convirtió en el anillo y la otra en el núcleo. Esta teoría también podría explicar por qué el color de estas dos partes es diferente, ya que entonces serían objetos de diferente origen. Si esta versión fuera realmente cierta, notaríamos alrededor cúmulos de gas alargados, olas de marea. Los científicos no han registrado algo similar, pero esto no descarta totalmente la teoría. Las colas pudieron fusionarse con el anillo o dispersarse con el tiempo. Hay una tercera explicación. Según esta explicación, esta galaxia primero era espiral con una barra. Estrellas de gran brillo desde el centro pasaban por el medio de la galaxia. De esas barras también se originan los brazos espiral. Existe la posibilidad de que la barra, que llegaba hasta el núcleo, haya sufrido daños en su estructura. Como resultado, 2 brazos formaron un anillo alrededor del núcleo. Esta versión tiene puntos débiles. Por ejemplo, el centro de una galaxia así sería plano, pero el núcleo de Hogg no lo es. También sigue la duda de por qué el núcleo y el anillo tienen diferente color. ¿Cómo podemos llegar a la verdad? Recurramos a las huellas del hidrógeno molecular. Como es sabido, a nivel planetario hay muchos más objetos tipo matrioshka. Digamos Kepler 70 anteriormente, por sus características, se parecía mucho a nuestro Sol. Hace aproximadamente 20 millones de años, esta estrella experimentó transformaciones, un aumento de tamaño que convirtió a Kepler 70 en una gigante roja. Esa etapa de la estrella terminó, y como resultado se descubrió que dentro de Kepler 70 había 2 planetas. No se observaron daños significativos en ellos, aunque estuvieron millones de años dentro de la estrella. Los objetos descubiertos fueron llamados Kepler 70b y Kepler 70c. Eran un poco más pequeños que la Tierra.
La masa del primer planeta era el 76% de la masa de la Tierra y la del segundo, el 87%. Por sus características externas, Kepler-70b y Kepler-70c se parecían más al núcleo de Júpiter. En investigaciones posteriores, los científicos descubrieron que estos dos objetos alguna vez formaron parte de un planeta gigante. Cuando Kepler-70 se transformó en una gigante roja, destruyó la envoltura gaseosa del planeta, cuyo núcleo se dividió en dos partes, que originalmente se consideraron planetas. Una situación similar se puede observar en la constelación de Microscopio. A una distancia extremadamente cercana a la estrella Henry Draper 200-3939 se encuentra un exoplaneta. Cuando esta estrella era una gigante roja, su tamaño era mayor. Por lo tanto, el exoplaneta debió haber sido engullido varias veces. Si eso no sucedió, entonces en ese momento la distancia entre Henry Draper 200-3939 y el exoplaneta era mayor. Después de que la estrella se deshizo de su envoltura, las fuerzas de marea hicieron que el exoplaneta se acercara a Henry Draper 200-3939. Hay otra versión. Según esta, esa estrella aún no ha pasado al estado de gigante roja, lo que significa que al exoplaneta le espera la absorción y destrucción. Es más común el fenómeno de estrellas que operan dentro de otra estrella. Sobre esto hablaron por primera vez los científicos Kip Thorne y Anna Sittkov. En 1975, es muy probable que los gigantes rojos, al chocar con estrellas de neutrones, las absorban. En 2014, los investigadores encontraron una estrella matrioshka llamada HV 2112. Se encuentra en la región de la Pequeña Nube de Magallanes y está a 200.000 años luz de la Tierra. A una estrella manda, así se le llama objeto de Thorne-Jitkov, pero con HV 2112 no es tan sencillo. Existen investigaciones que niegan esa estructura del objeto. En el sistema solar hay objetos parecidos como muñecas rusas, y todo está cerca de nosotros en la Tierra. Se trata del meteorito LEP-02342, cuya caída fue en la zona del Polo Sur. Durante las investigaciones dentro del meteorito se encontraron pequeñas partículas de 0.1 milímetros de diámetro. Estas inclusiones estaban compuestas de oxígeno molecular en una forma atípica de deuterio, nitrógeno e hidrógeno pesado. Otros objetos que alguna vez chocaron con la Tierra no tenían una composición similar. El conjunto de elementos se asemeja más a la composición de un cometa. Es probable que fuera un cometa en formación dentro del meteorito. Debido a que el origen de estos objetos es diferente, su composición también tendrá diferencias. Los meteoritos son objetos que impactaron la Tierra y permanecen en ella, generalmente partes de asteroides. Hasta ahora, no se han registrado choques de cometas o sus fragmentos con la Tierra. Volviendo al meteorito LEP-023-42, se puede suponer que un cometa chocó contra un asteroide. Probablemente habían pasado unos 3 millones de años desde que nació el Sol. Objetos como asteroides y cometas estaban en la etapa inicial de su formación. Muchos de ellos se destruían al chocar entre sí y algunos se unían para formar un solo cuerpo. Esto podría ser una explicación para LEP-023-42. El universo aún no ha revelado todos sus secretos y no se sabe si alguna vez lo hará. Cada vez descubrimos más y más objetos sorprendentes. Un océano enorme que no tiene fin. En él hierve agua muy caliente y no se calma ni por un segundo. Además de todo, sobre el océano cuelga una densa pared de niebla, por lo que prácticamente no se puede ver nada. La luz de la estrella principal es bastante tenue y apenas llega a la superficie debido a las nubes de alta densidad. Difícilmente se puede notar aquí el cambio entre el día y la noche. De nuevo por las nubes. La mañana llega cuando la oscuridad total se convierte en un velo de nubes grisáceas. La estructura interna del objeto es una capa de océano, debajo de la cual se encuentra un núcleo compuesto de hielo ardiente. Esta es una descripción intrigante que muy probablemente transmite con precisión lo que sucede en el planeta Gliese 1214b. ¿Qué secretos se esconde? Los científicos han estado discutiendo durante bastante tiempo
la probabilidad de que existan planetas cuya superficie esté completamente formada de hielo. La primera justificación teórica apareció en los años 70 del siglo XX. Más o menos en esa misma época, se confirmó que el proceso de derretimiento del hielo de agua puede comenzar como resultado de la acción de las fuerzas de marea y la desintegración radiactiva dentro de los planetas. Con una alta probabilidad, esto ocurre en los satélites de Saturno y Júpiter. En ellos podría formarse un océano infinito, pero debido a que estos objetos están a gran distancia, su superficie está cubierta por una capa de hielo. El planeta océano, por sus características, no es idéntico a los satélites de Saturno y Júpiter. Se considera que el océano en planetas similares es la capa superior, y su profundidad normalmente supera los 100 kilómetros. En 2004, el científico francés Cristóbal Soten, junto con sus colegas, calculó teóricamente los procesos evolutivos en planetas similares. Ellos desarrollaron una teoría que dice que si la masa de un planeta es 10 veces mayor que la de la Tierra, está rodeado por una nube de gas y polvo que, a su vez, contribuye a una mayor atracción de elementos como el hidrógeno y el helio hacia el planeta. Poco a poco, el planeta se convierte en un gigante gaseoso. Si el exceso es de entre 6 y 8 masas terrestres, entonces la composición tendrá aproximadamente la misma cantidad de hielo y rocas. En la Tierra, el agua representa solo el 0.025% en comparación con las rocas. Si la estrella principal está muy lejos de la órbita del planeta, su superficie quedará cubierta de una gruesa capa de hielo. En el núcleo puede iniciar una desintegración radiactiva que convertirá parte del hielo en líquido, formando así un océano interno. Sin embargo, desde afuera no podremos detectarlo. Lo que veremos será un planeta completamente cubierto de hielo. En caso de que la distancia a la estrella principal sea relativamente pequeña y el planeta se encuentre en la zona habitable, toda la superficie será un océano formado por el hielo derretido. Se supone que la profundidad de ese océano es de más de 100 kilómetros. La presión ahí suele ser de aproximadamente 20.000 atmósferas. Este valor puede variar bajo la influencia, por ejemplo, de la temperatura. Bajo la influencia de estos factores aparecen formaciones de hielo bastante inusuales. Mantienen su estado sólido incluso cuando la temperatura aumenta. La masa de estas formas de hielo es mayor que la del agua en estado líquido. Esta es una de las diferencias con el hielo común. Por ejemplo, este tipo de hielo forma una capa en el fondo del océano, que se ha formado alrededor de un núcleo más masivo. Durante mucho tiempo, estos solo eran suposiciones. Sin embargo, a 42 años luz de la Tierra, se observó una estrella de baja luminosidad. Su nombre es Gliese 1214. Gracias a ella, los científicos pudieron comprobar las suposiciones en la práctica. La estrella era una enana roja. Si la comparamos con el Sol, el diámetro de este último es 5 veces mayor. La masa del Sol es un 84.3% mayor que la de Gliese 1214. Además, el nivel de luminosidad del Sol es 300 veces mayor. La temperatura de Gliese 1214 es de aproximadamente 2700 grados Celsius. Al revisar estos datos, se puede concluir de manera absolutamente lógica que estamos ante una enana roja completamente común. Sin embargo, no todo es tan simple. En 2009 se descubrió que cerca de Gliese 1214 hay un solo planeta, cuyo nombre es Gliese 1214b. La masa de este planeta supera la de la Tierra en 6.5 veces, aunque su diámetro es 2.5 veces mayor que el de la Tierra. El promedio de densidad de Gliese 1214b es de 1870 kilogramos por metro cúbico. Este valor indica que en la composición del planeta no pueden predominar las rocas y los metales. Es probable que el 75% del planeta sea agua con hielo y el 25% rocas más pesadas. Resulta que Gliese 1214b puede considerarse un planeta oceánico. La distancia desde el planeta hasta su estrella principal es de 0.014 unidades astronómicas o 2 millones de kilómetros.
Esto se considera una distancia pequeña. El índice de compresión de la excentricidad de la órbita es de 0.27, se puede considerar alto. En el perihelio, el planeta está a la mitad de distancia de su estrella que en el afelio. La órbita de Gliese 1214b dura unas 35 horas terrestres. Aunque Gliese 1214 no es una estrella muy brillante, especialmente en comparación con el Sol, esto se debe a que Gliese 1214b está ubicada cerca de su estrella madre. El planeta tiene condiciones climáticas bastante calurosas. La temperatura aproximada en el planeta alcanza hasta 120 grados Celsius. Si la capacidad de reflexión es aún menor, esta cifra podría aumentar hasta 280 grados Celsius. Los científicos pueden estudiar la atmósfera utilizando métodos de espectroscopía, ya que la órbita del planeta cruza el disco estelar. Hasta ahora, las investigaciones han mostrado algunas contradicciones. En la atmósfera de Gliese 1214b debería predominar el vapor de agua y una menor cantidad de gases, si se trata de un planeta oceánico. Sin embargo, durante las investigaciones espectroscópicas no se detectaron estos elementos: agua, dióxido de carbono, hidrógeno, helio, amoníaco y así sucesivamente. Es posible que en la atmósfera haya una capa superior que impide a los científicos averiguar qué contiene realmente la atmósfera. Gliese 1214b. Los procesos que ocurren en Gliese 1214b pueden compararse con una enorme máquina de vapor. En las capas inferiores, la presión atmosférica probablemente sea unas 15 veces mayor que en nuestro planeta. La atmósfera y el océano de Gliese 1214b están en un estado de equilibrio termodinámico. Por esta razón, la frontera entre ellos parece bastante difusa. El índice de densidad en las capas superiores del océano, de hecho, coincide con la densidad del agua caliente y burbujeante. Al llegar a las capas inferiores del océano, la presión aumenta. Los valores pueden ser tan enormes que en algún momento el agua simplemente no podrá permanecer en estado líquido, incluso con temperaturas elevadas. Así se forma la capa inferior de hielo en el océano con un grosor de unos 5.000 kilómetros. Aquí también se encuentra la mayor parte del agua de Gliese 1214b. Debajo de la capa de hielo está el núcleo, compuesto de metales y rocas. ¿Cómo están las cosas allí con los seres vivos? ¿Qué tan probable es que surja vida allí? Es poco probable que eso ocurra. El agua de los océanos de esos planetas no contiene suficientes microelementos para que organismos vivos mantengan una actividad vital normal. Aunque a veces meteoritos chocan contra la superficie de esos objetos, los elementos no alcanzan la diversidad suficiente. Los planetas océanos son objetos bastante interesantes que seguirán siendo investigados.